Bitcoin rompe el soporte de los 27.000, iniciando el movimiento bajista que hemos estado comentando. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin. Veremos qué significa esta caída, cómo puede alterar la tendencia alcista y hasta qué niveles podríamos llegar de cara a los próximos días. El calendario económico de hoy tiene como protagonista el Reino Unido, que ha presentado ya multitud de datos, como puedes ver en pantalla, tales como el PIB, balanza comercial, inversión empresarial y, evidentemente, también los subdatos que derivan de los mismos. A modo de resumen, podríamos decir que la economía ha crecido un 0,1%, pero que la inflación aún sigue pesando. La construcción y la manufactura han mostrado un crecimiento bastante sólido, pero los servicios se han visto afectados por las caídas en el comercio mayorista y minorista. De todos modos, el Banco de Inglaterra dijo justamente ayer que ya no esperaba que el Reino Unido entrara en recesión durante este año. Y en cuanto a lo que nos espera, muy poco movimiento, la verdad. Habrá algún funcionario, tendremos algún dato de segunda línea, pero nada que per se pueda afectar al mercado. Entonces, pasamos ya a por las noticias de última hora. Tenemos tres noticias bastante interesantes. La primera es que BlockFi, después de solicitar la protección por bancarrota en noviembre del año 2022, ha recibido la aprobación de un juez de Estados Unidos para reembolsar 297 millones a sus clientes que tenían depósitos en su programa Wallet. No todos los clientes, cuidado. Hay limitaciones y es que los que tienen cuentas de interés de BlockFi, se llaman VIA, no son elegibles para recibir los fondos. El motivo es básicamente que los fondos mantenidos en las cuentas de VIA fueron utilizados por BlockFi para las actividades de préstamo, por lo cual no pueden liberarse y van a tener que ser utilizados en un futuro para ir pagando a todos los acreedores. Dejamos por aquí el tema de BlockFi, en realidad son bastantes buenas noticias, y pasamos a noticias no tan positivas, y es que Silvergate va a dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York y 230 personas van a ser despedidas a partir del 12 de mayo, es decir, a partir de hoy mismo. Justamente lo comunicaron ayer a la Comisión de Valores de Estados Unidos a través de un escrito, para hacer constancia de cuáles iban a ser los planes futuros. Finalmente, vamos por aquí, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que para quien no lo sepa es uno de los grupos de defensa empresarial más influyentes de todo el país, se ha puesto, atención porque también es una buena noticia, del lado de Coinbase en sus querellas con la SEC. Y no solo va a apoyar a Coinbase, sino que también está criticando el enfoque que se ha generado contra Ether y Kraken. Al final, yo os recomiendo que os leáis el artículo porque detalla mucho mejor los puntos positivos y los puntos negativos, pero en muy pocas palabras y para resumirlo, lo que vienen a decir es que parece que la SEC está intentando de hacer daño sin saber ni siquiera lo que está atacando, ya que no terminan de ponerse de acuerdo sobre la definición y el valor de nada. Entonces, comentan que en ese contexto tan ambiguo por parte de la SEC, no es posible atacar de esta forma. Eso sería un poco en pocas palabras. Así que, dejando las noticias de última hora, pasamos ya directamente al análisis de Bitcoin de hoy. Hoy únicamente vamos a analizar la última hora de Bitcoin, básicamente porque los demás activos no están generando movimientos que sean interesantes. Como puedes ver, el S&P 500 sigue ahí relativamente estancado en la parte superior del rango, el oro está formando el movimiento bajista que ya comentamos y el euro dólar está formando el movimiento bajista en el que ya estamos cortos, con lo cual es un poco una continuación de lo que ya venimos comentando estos días atrás. Entonces, vamos a centrarnos en Bitcoin porque, como puedes comprobar, ya se está formando ese movimiento, esa ruptura tan importante y necesaria de la que venimos hablando hace bastante tiempo. Entonces, muy importante, el día de hoy es clave, entre comillas, porque es el día que confirmaría si la ruptura es 100% efectiva o no, porque ayer ya tuvimos una pequeña ruptura por debajo de la zona de soporte y hoy vendría la confirmación, sería la tercera etapa de ese proceso de ruptura. Es un movimiento que yo lo definiría como crítico porque ya hemos tenido, en cierta medida, movimientos similares. Fijaros cómo aquí hemos roto, aquí hemos llegado a estar por debajo, aquí también hemos llegado a estar por debajo y el día de ayer
bueno, mejor dicho, el de antes de ayer hizo una falsa ruptura, el de ayer medio que rompió y el de hoy medio que está ya en ese proceso de confirmación, pero entendería que hubiera un analista que dijera, no, el de hoy es el de la ruptura y el de mañana es el que tiene que verificar esa confirmación. En mi opinión, no es así por varios motivos. Primero, porque ya venimos atacando desde hace 2 o 3 días estos niveles. Segundo, porque pese a que hemos tenido varias dilataciones en otros momentos, en este caso ya hemos cerrado, algo que no se logró hacer en esos momentos previos. Y tercero, pues bueno, porque al final llevamos un movimiento bajista desde los máximos alcanzados el 6 de mayo, pues llevamos una caída de un 12% en 6 días. Con lo cual, yo creo que es un movimiento más que sólido como para entender que ayer fue la ruptura, el cierre y hoy viene la confirmación. Esto implica y ya senta la primera base de tenemos que confirmar el movimiento. Todo apunta y todo indica a que lo más probable es esa confirmación. Correcto, vale, la probabilidad es esa. Pero no deja de requerirse que el día de hoy confirme. ¿Por qué? Porque mañana y pasado son festivos, es sábado y es domingo, y también existe una probabilidad elevada de que esos 2 días no veamos demasiado movimiento. Entonces, esto implica que podemos estar relativamente frenados durante un par de días sin que esto implique que significa una falsa ruptura. Entonces, entrando un poco en el análisis, ahora hemos como contextualizado el gráfico diario, vamos a ver un poco qué nos dice el gráfico de 4 horas, el gráfico horario, para finalmente pasar al gráfico semanal y poder setear bien las bases de este movimiento. Porque a través del gráfico de 4 horas podremos detectar cuál es la probabilidad en cuanto al cierre del día de hoy. Entonces, fíjate cómo, pues bueno, venimos de este patrón correctivo que estuvimos comentando. En vez de un triángulo, pues finalmente fue un canal. Hacemos así, control V, y tenemos pues aquí claramente la estructura de canal. Yo entré en corto, ya lo sabéis, en esta zona de aquí. Justamente cuando entramos por aquí, entré por aquí, stop loss por arriba, para buscar como mínimo el mínimo anterior. Y os comenté, oye, estoy corto, pero cuando lleguemos a estos niveles, pues veré de qué forma llegamos para determinar si lo más probable es una ruptura o es una reversión. Como ha habido una ruptura, sigo corto sin ningún problema. Además, como en Quantfury, bueno, por aquí podéis ver posiciones, venís por aquí, veis, corto en Bitcoin, en corto. Entonces, como en Quantfury no me van a cobrar ningún tipo de comisión, porque no cobran comisiones, me da igual el tiempo que tenga que tener abierto el trade. En esta ocasión, cuando buscamos esta entrada en corto, después del primer impulso, pullback, continuación, yo me salí aquí, porque quería salirme aquí. Ahora, literalmente, lo que voy a hacer es haber entrado en un impulso, un pullback y una continuación horaria para buscar un movimiento o un desarrollo semanal. Pero bueno, esto lo comentaremos ahora. Primero vamos a hablar del gráfico de 4 horas, el gráfico de 1 hora, porque vamos a poner el de 4 horas. Como veis, estamos formando ese claro movimiento bajista. Estamos literalmente en el máximo movimiento o en la cumbre, podríamos decir, de esa caída, ¿no? ¿Es un momento para buscar algún tipo de entrada en largo? ¿Es el momento para...? No. Es el momento para dejar que el precio caiga, para dejar que el precio desarrolle y para dejar que el precio haga lo que sea. Ahora no es momento de entrar para nada. Entonces, como no es momento de entrar, ni estamos tan siquiera cerca de poder formar ese movimiento de entrada, lo único que tenemos que hacer es dejar que el precio haga lo que le dé la gana, porque no vamos a tener que intentar capitalizar de alguna forma. Quien quiera capitalizar este movimiento, o tiene que haber entrado ya, como es mi caso, o tiene que esperarse a llegar a ciertos niveles mucho más atractivos. ¿Cuáles son esos ciertos niveles? Punto número 1. El movimiento de testeo del máximo o mínimo anterior, como es este caso. Normalmente, cuando se forma una ruptura, el precio suele atacar el nivel anterior para testearlo. Pues podríamos esperar, no ahora, porque sinceramente seguimos en caída libre, pero podríamos esperar que en algún punto podamos atacar estos niveles de aquí, a modo de testeo, a modo de pullback, igual que ruptura, pullback, continuación, pullback, continuación, pullback, continuación. Así es como se mueve el mercado. Con lo cual, esto sería una zona, esto sería una posibilidad. Sería, sinceramente, entender que este movimiento puede formar un pullback. Cuidado, si esto sucede durante el día de hoy o durante el día de mañana, mucho cuidado, porque
puede formar parte, sin ningún problema, de una falsa ruptura de todo este movimiento y un movimiento alcista. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde entra el multi-time frame análisis. Entonces, para que aclararlo bien, ¿es posible entrar en forma de pullback? Sí. ¿Es rentable? Sí. ¿Lo voy a hacer yo? Sí. Pero con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son que el pullback ni se forme hoy, porque esto significará o podremos ver un movimiento alcista, sí, pero ¿qué nos estará diciendo el gráfico diario? Una low test, una falsa ruptura, una vela literalmente igual que, pues, qué sé yo, esta de aquí que no terminó, esta de aquí que no terminó. Literalmente lo mismo. Y condición número 2, que tampoco se forme mañana. ¿Por qué? Vamos a borrar, porque sí que es cierto que veremos, pues, qué sé yo, imaginaos que hoy hace un poco vacila un poco el precio y luego se levanta. Sí que es cierto que veremos ese día de hoy que cierra en negativo, con lo cual podría ser una confirmación, pero si el día de mañana es una envolvente alcista, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en que ya añadiendo o ya teniendo esa posible duda sobre, oye, ¿qué es la confirmación? ¿Esta vela de aquí o la vela siguiente? Que es como hemos entrado en el análisis. Pues claro, si ya puede generar algún tipo de dudas, aunque en mi opinión no las genera, pero si ya en el mercado, en términos generales, puede generar dudas, ver que la vela de mañana es una envolvente alcista, un poco como que puede dejar en jaque esta ruptura. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Ver un pullback, perfecto. Primero, que deje de caer el precio. Que deje de caer. Ahora veremos hasta dónde. Segundo, que forme un pullback. Y tercero, analizar ese pullback. Del mismo modo que analizamos el cómo se formaba una ruptura por debajo de estos niveles, pues tendremos que analizar cómo formamos un testeo a estos niveles. Entonces, ¿que caiga hasta dónde? ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Estamos en un movimiento bajista? ¿Estamos formando una continuación bajista de la tendencia? La respuesta es no. Vamos a tirar de gráfico semanal porque independientemente de lo que suceda en ese corto plazo en gráfico de 4 horas, el gráfico semanal está dando paso a un pullback. Después del impulso viene el pullback. Igual que en gráfico de 4 horas hemos dicho que después del impulso viene el pullback, pues esto es literalmente lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso testeamos un soporte, anterior nivel de resistencia, toque, 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 ahora soporte. Y que el gráfico es semanal. ¿Cuál es la diferencia respecto al gráfico de 4 horas? Que anteriormente era un soporte, 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 y ahora es una resistencia. Y que el gráfico es de 4 horas. Pero el movimiento es el mismo. Entonces, es literalmente lo que hemos estado comentando hasta ahora. Es literalmente de lo que venimos hablando. Es literalmente lo que comentamos cuando el precio formó una envolvente bajista después de este movimiento impulsivo. Y es, oye, esto es una señal bajista, que luego se vio alterada en cierta medida por lo demás, que hablamos de un rango, de una distribución que si se rompía pronto, que es como ha sucedido, iba a indicar un movimiento bajista en forma de pullback, y aquí es donde nosotros tenemos que actuar, aquí es donde nosotros queremos ver. Es decir, a mí me da igual, sinceramente, el pullback de 4 horas, me da igual el testeo de estos niveles anteriores de soporte, ahora como resistencia de 4 horas. Me da literalmente igual todo, porque son migajas, son, pues bueno, intentar ganar dinero por ganar dinero. Sí, está muy bien, y si se forma el movimiento como a mí me interesa, intentaré capitalizarlo, igual que estoy capitalizando constantemente todos los demás movimientos, pero hay momentos en los que tenemos que focalizarnos, hay momentos en los que tenemos que querer participar y que querer arriesgar. No te estoy recomendando que pierdas dinero, ni que arriesgues tu dinero, pero es cierto que yo personalmente arriesgo un 1% en todos los trades. Pues oye, arriesgar un 1% en ese pullback de 4 horas versus arriesgar un 1% en este pullback semanal dentro de una confirmación clara de cambio de tendencia bajista en rango a tendencia alcista, pues oye, sienta bien arriesgar aquí un 1%. Entonces, en el caso de que el día de hoy confirme este movimiento bajista en gráfico diario, que no veamos nada raro en gráfico intradiario, el precio en gráfico semanal vendrá a atacar durante las próximas semanas, 10, 14, 16 días, qué sé yo, 7 días, 8, 9, no tengo ni idea. Durante un rango superior a una vela semanal, atacaremos los 24.500, incluso podríamos llegar a estar hasta cerca de los 24.000. Esto implicará un testeo a, punto número 1, Bull Market Support Band. Un indicador que no es que lo diga yo, es que el gráfico es así. Siempre que Bitcoin está por encima de la Bull Market Support Band, estamos en mercado alcista.
Es así. Punto número 2, media móvil de 50 semanal, una media móvil importantísima que ha actuado como resistencia en el mercado bajista y ahora actúa como soporte. Y punto número 3, un nivel técnico, un nivel de la acción del precio que representa los máximos anteriores y el nivel de principio del patrón de cuña. Con lo cual, tenemos ahí un trifásico, si queréis llamarlo, realmente potente para hacernos fuertes. Con lo cual, no hay ningún tipo de alteración, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de manipulación, no hay ningún tipo de nada en lo que estamos viendo. Es únicamente un movimiento natural del que llevamos tiempo hablando dentro de un mercado alcista. Eso sí, podemos analizar, podemos tener en cuenta, podemos prever, pero tendremos que ser críticos. No es, oye, a la que llegue aquí ya compro. No, cuidado, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de analizar el cómo llegamos a ese movimiento y entendiendo, o a esos niveles, y entendiendo que son niveles que técnicamente generan una ventaja estadística a largo plazo, poder valorar la entrada, poder valorar una continuación alcista. Pero es evidente que ante la caída libre o ante la irracionalidad del mercado o ante cualquier noticia, si el mercado da ese movimiento o sigue rompiendo, hay un punto en el que si nos plantamos en los 23.000 ya no es lo que estamos hablando, ya no es un impulso pullback para una continuación, es otra cosa. Bien, es cierto que no estamos en tendencia bajista. El mercado, yo creo que es evidente que no está en tendencia bajista, técnicamente hablando. Tú después puedes tener tu visión macroeconómica, fundamental, esto va aparte. Pero técnicamente hablando, quien siga viendo un mercado bajista en lo que está haciendo Bitcoin, es que o tiene unos conocimientos inferiores a los que predica o que está analizando de forma sesgada y que predomina el aspecto fundamental, que está perfecto, cada uno como quiera, pero predomina el aspecto fundamental, el aspecto técnico, cuando no debería de ser así. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque no es lo mismo formar una caída rompiendo soportes dentro de un mercado en rango, como es el que tenemos actualmente, que formar una caída rompiendo soportes dentro de un mercado bajista. No es lo mismo romper los 31.000 aquí que romper cualquier nivel importantísimo en esta situación. Porque aquí, cuando lo rompimos, estamos de lleno en un mercado bajista. Y romper un soporte implica sangrar, implica continuar con ese mercado bajista. En cambio, estar en un mercado en forma de rango y romper un soporte implica, pues bueno, que de la parte superior vas a la inferior. Del mismo modo que hemos tenido tantos periodos y tantos procesos de rango, podéis cogerlos y comprobar en el SP500, pues bueno, momentos donde el precio, vamos a ir, pues qué sé yo, por aquí, por ejemplo, en el año 2015, 2016, donde, pues bueno, el precio dentro de un rango rompía soportes, rompía tal, pero no implica sangrar, no implica dar una continuación bajista, ¿ok? Así que nada, quería un poco esclarecer lo que estamos viendo, quería un poco esclarecer la última hora de lo que está pasando. Básicamente es, pues, dar credibilidad a lo que ya llevamos comentando, es focalizarnos sobre todo en que estamos ya en ese proceso de inflexión, en ese punto de inflexión donde, pues, se puede llegar a confirmar ese movimiento bajista, en el caso del día de hoy, el día de mañana, lo que hemos ido comentando, o puede quedar en una falsa ruptura, que es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta también, debido a que estamos en un proceso de rango diario. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.